Esta noche vamos a conversar con el maestre de la Orden de Caballería de la Jarra y el Grifo, con Juan Ignacio Gutiérrez. Juan Ignacio, buenas noches. Buenas noches, Javier. Maestre mayor de la Orden de Caballería, ¿no? Maestre. Yo creo que... No, quitamos lo de mayor. Lo de mayor se puede quitar, sí. Se puede quitar. El motivo es porque el día 26 de noviembre, ese día, ustedes van a llevar a cabo un acto, concretamente a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, a las 19 horas, si Dios quiere, queremos empezar. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuéntenos. Bueno, primero me gustaría decir por qué el 26. Bueno, el 27 es el día que nace el infante Fernando el de Antequera. Es decir, que el 27 nosotros, la Orden, celebra el aniversario del nacimiento. Concretamente este año es el 642 aniversario, se dice bien, 642 aniversario del nacimiento del infante Fernando de Antequera, aquí en Medina. Ahora bien, ya sabes que la Orden, las actividades las suele pasar siempre al sábado más próximo. Bueno, por motivos de asistencia, de facilitar a la gente que acuda a estos actos. Y me baso... La Orden, para llevar a cabo esta actividad, se basa siempre en las crónicas. Y me hace mucha gracia porque en las crónicas los nacimientos, aunque luego sea un verdadero personaje histórico y aunque sea en Medina, los nacimientos son 3 renglones. Pero bueno, ya que hemos hablado, Isabel la Católica es exactamente igual, 3 renglones, y nació a Isabel, la reina Isabel, la nació una niña que la pusieron por el nombre Isabel, punto. Y el infante exactamente igual, 3 renglones en la crónica. Y al rey Juan le nació un hijo de Leonor, de su mujer, que le pusieron por nombre Fernando, punto. Claro, históricamente creo que es lógico, porque cuando nace una persona, que sea o no, en ese momento todavía no se sabe, no se puede comentar actividades de lo que pueda ser del futurismo. Ser futurista, las crónicas sí que no lo hacen nunca. Sin embargo, la muerte es algo que ya ha pasado, que se puede contar mucho de lo que ha hecho, y que, sin embargo, en el nacimiento no se puede contar nada de lo que hará, porque, repito, sería futurismo, y eso en las crónicas no. Bueno, pues bien, consecuencia del aniversario del nacimiento, 642, la Orden es el día, después del día mayor, del 15 de agosto, es el día más importante, y siempre tenemos unas actividades que resaltan en el contexto de las actividades que hacemos en el año. Este año creo que la actividad es interesante. Nombramos caballeros honoríficos a 3 personas que tienen su peso, su importancia para la Orden. Uno de ellos es el consejero de la presidencia de la Junta de Castilla y León, Jesús Julio Carnero. Otro es el alcalde de Cuéllar, Carlos de Felipe, y otro es el alcalde de Medina del Campo. ¿Qué relación establecemos para que eso sea una realidad? Bueno, el alcalde de Cuéllar y Medina está muy claro. El infante recibió de merced de su padre una serie de villas, y de esas villas 2 fueron Cuéllar y Medina del Campo. Y el consejero es una figura que no tiene equiparación en la época que estamos hablando, no tiene equiparación exacta, pero sí que tiene unas ciertas connotaciones de similitud con un adelantado de Castilla, que en aquella época había adelantado de Castilla, adelantado de León, etcétera, etcétera. Bueno, pues el adelantado de Castilla dependía directamente del rey. Como estamos hablando de Castilla y León, no hay rey ahora de Castilla y León, por lo tanto digo que es similitud entre aquella época y el día de hoy. Es parecido a la figura del adelantado de Castilla, y por eso, y como muestra de
de gratitud por lo que representa para nosotros, son los 3 personajes que este año les vamos a nombrar caballeros honoríficos de la Orden. O sea que este año, como caballeros honoríficos, tenemos al consejero de Presidencia, Jesús Julio Carnero, al alcalde de Cuéllar y al alcalde de Medina del Campo. Mira, sí. El alcalde de Cuéllar tengo un grato recuerdo porque no hace mucho me ofrecieron el libro de los escritos históricos que tiene el archivo de Cuéllar. En ese son 2 documentos, y en esos documentos, lógicamente, históricamente, va tratando distintas fechas. Y cuando llega a los años de que el infante Fernando el de Antequera era señor de Cuéllar, entonces hay gran número de documentos donde hablan de la vida interna del infante Fernando y de Leonor. No olvidemos que el infante Fernando también crea las ferias de Cuéllar, y antes que las de Medina. Dicen los historiadores que el infante crea las ferias de Cuéllar como para coger experiencia, porque él ya estaba pensando en las ferias de Medina. Bueno, parece que hay algo de lógico ahí, y puede ser que así sea. Bueno, eso es un detalle de toda la documentación que Cuéllar tiene histórica. Pues es curioso, Ignacio, perdona que te interrumpa, porque sí, pocas veces hemos conocido esa vinculación de Cuéllar, ¿no? Siempre hemos hablado de otras ciudades, parece que hablamos mucho de Madrigal, Tordesillas, sí, Arévalo, pero creo que hasta hoy es la primera vez que ponemos encima de la mesa el nombre de Cuéllar. Fíjate, me vas a permitir, porque no quiero inventar, cuando hablo de crónicas, a mí me gusta leer la crónica, yo soy sincero, la crónica para mí es un verdadero documento histórico y no está modificado, ni amañado, ni nada. Lógicamente el cronista, si es el cronista de un rey determinado, no le va a insultar al rey en la crónica, inmediatamente, porque el rey dice, ya no es mi cronista, eso está claro. Pero tampoco es que pongan por las nubes de quien el personaje que es la crónica. Por lo tanto, a mí particularmente me encantan las crónicas. Primero, están escritas inicialmente en la época, aunque luego haya ciertos arreglos, pero gramaticales, que quede muy claro, pero hablan de la época. Y fíjate tú lo que dice el rey, porque esto es el rey. Dice, un día el rey don Juan, estando asentado en sus cortes, que por cuanto el infante don Fernando, su fijo legítimo, non era heredado de sus reinos. Estas frases hay que analizarlas, no se puede directamente ver cuál es su significado. Bueno, lo que quiere decir es que él hacía 13 meses exactamente, había tenido el primogénito, Enrique, con lo cual Enrique ya era el heredero de la corona de Castilla y León, con lo cual en esa herencia de la corona de Castilla y León van muchísimas cosas, y entonces él por eso dice, bueno, pero tengo un segundogénito y a mi pobre infante Fernando no le voy a dejar al aire tal. Bueno, entonces dice que le quiere heredar, y lo primero que le da, esto es muy importante, que era su voluntad de le heredar y que le daba el señorío de Lara. Señorío de Lara es una palabra, Lara, bueno, es una palabra histórica que viene ya de antiguo, pero que ahora el señorío de Lara lo que representaba era que era la cabeza de la nobleza, y que cada cosa que la nobleza tenía que expresar, decir, comentar, lo que fuera, era él el que tenía que dar el visto bueno inicialmente y luego manifestarlo. En aquella época la nobleza era de uno de los brazos del poder y tenía muchísima importancia. Paso hasta llegar a otro sídixo que le daba la villa y castillo de Peñafiel, cuando antes has mencionado, por cuanto fuera de su abuelo, tipo, eso, nada, don Manuel, edixo que facía al dicho infante duque de Peñafiel, es decir, le daba en merced la villa de Peñafiel y le nombraba duque de esa villa.
Dijo también que le daba la villa de Mayorga, él le hacía conde de ella, exactamente igual, Mayorga, y le nombra conde de Mayorga. Y luego la villa de Cuéllar. Fíjate tú que la villa de Cuéllar no menciona y le nombro algo, no, solo le da la villa de Cuéllar. Pero el infante Fernando, no se sabe por qué, y las crónicas no lo dicen, tiene un cariño especial por Cuéllar. El cariño fundamental del infante Fernando le tenía ya por Medina, hay que ser sincero. ¿Por qué le tenía por Medina? Porque había nacido en Medina. Pero fíjate tú que eso el rey lo sabía. Y luego al final dice que quería, las villas de Medina e Olmedo, es decir, le da las tres que mencionó antes, Medina y Olmedo. 5 villas que en aquella época eran, si digo las más importantes, no me equivoco mucho, de todo Castilla y León. Importancia por lo que era la villa en sí y por los bienes que los reyes obtenían de cada una de ellas. Sobre todo, hay que decirlo así, de Medina del Campo. Era la época, iniciaba la época de ferias, y las ferias de Medina daban mucho dinero a los fondos reales. Eso hay que conocerlo. Y entonces el infante, cuando su padre le da la merced de la villa de Medina, ya es cuando llena toda su inquietud que tenía hasta el momento, y el cariño que tiene por Medina aumenta tremendamente. Estamos hablando del día 27 de noviembre, domingo, que es el día del nacimiento del infante. El acto principal va a tener lugar el sábado, como estamos comentando. ¿Algún acto más para celebrar estas fechas que estamos inmersos? Lo que pasa es que este acto se compone, no me gusta decir partes, pero es ir en paralelo un poco a la historia del infante Fernando. Se menciona el día 27, donde nace, pero luego inmediatamente pasamos en la actividad, ya en el acto que hay, pasamos a lo que acabamos de leer, las Cortes de Guadalajara de 1390, cuando el infante tiene 10 años, él está ya en las Cortes de Guadalajara, los hijos del rey siempre estaban presentes en las Cortes, y en las Cortes de Guadalajara le da la merced que acabamos de mencionar. Pero después de las Cortes de Guadalajara, él ya viene a Medina y, como quien dice, toda su juventud la pasa en Medina del Campo. Era su Medina ya. Entonces, en 1403 es el siguiente acto que tocamos en la actividad. Es la creación de la Orden de la Jarra y el Grifo. El infante crea la orden en la iglesia de la Antigua de Medina, la que está al lado del monasterio de las Claras, la que estaba, por desgracia, lo único que queda son unos restos ahora, que me vas a permitir que haga un pequeño paréntesis, porque la orden ha solicitado una subvención para hacer un trabajo arqueológico en los restos de la iglesia de Santa María de la Antigua. ¿Cuál es el objetivo de esos restos? Definir inicialmente, definir la planta de la iglesia, y una vez definido, buscar dónde está localizado. Eso sería muy importante. La Antigua fue quizás la parroquia más importante de Medina. Desde el siglo XII ya se habla de Santa María de la Antigua, y permanece como parroquia hasta 1770 casi, y en 1770 ya su estado no era muy bueno. Entonces lo que es la parroquia pasa a Santiago el Real. Entonces lo que queda como edificio permanece hasta principios de 1800, y en 1800 por lo visto se hunde, y ya ni parroquia, ni edificio, ni nada. Bueno, pues gracias a Dios ese hundimiento no se ha tocado, o casi no se ha tocado, y está virgen para poder trabajar en él. En esa línea me he aprovechado de esa situación y he solicitado la subvención. Todavía no ha contestado la Junta de Castilla y León. Yo tengo la esperanza de que digan que sí y podamos iniciar unos trabajos arqueológicos en Santa María. Pues bien, 1403, después de las Cortes de Guadalajara, crea la Orden de la Jarra y el Grifo, y en esa orden
pues lo que hacemos es vivir un poco basándonos en los estatutos que el infante dicta para ese día. Leemos un poco de dónde nace nuestro vestido y las actividades. Una vez que definimos el vestido y la divisa de la orden, pasamos a la conquista de Antequera. Nos apoyamos en la conquista de Antequera porque el infante, cuando conquistó Antequera, y ya hemos saltado a 1410, él concede a la divisa de la orden a la mayoría de la gente que ha participado en la conquista de Antequera. Y de una manera con similitud, y esa sí que es real, nosotros es el momento en que investimos a las tres personas, los tres personajes que antes he mencionado. O sea, es una secuencia histórica de determinados hechos de la vida del infante que vamos a rememorar en esa actividad. Estamos conociendo, ¿no?, nuestra historia. Después de este acto ya del día 26, sí, ¿ya se concluye el año 2022 para la Orden? El año 2022 concluye como actividades culturales, que es todo lo que hace la Orden, concluye para ya saltar al año 2023. ¿La primera actividad? La primera actividad, ¿del 23? Ya que me lo preguntas tendré que decirlo, pero el año 2023 creo que debe de empezarse ya con la familia de Fernando y Leonor. Entonces, la primera va a ser una charla, una presentación de los infantes de Aragón. Yo siempre, en muchas ocasiones, he tenido oportunidad de decir que qué graciosa es la historia. Los hijos de Fernando y Leonor nacieron todos en Medina, es decir, eran infantes medinenses. Bueno, la historia les llama infantes de Aragón, con lógica, porque eran hijos del rey de Aragón. Bueno, pues la primera charla será los infantes de Aragón. La historia de los infantes de Aragón es enorme, es muy bonita. Yo creo que tenemos base para contar a Medina el desarrollo de toda esa historia. Vamos a hacerlo en varias partes. Infantes de Aragón como línea general. Luego de los infantes ya establecemos el año 2023 es el año del primogénito, de Alfonso V, gran rey. Alfonso V sucedió a su padre como rey de Aragón y fue el rey italiano, puedo decir, porque su primer viaje ya se enamoró de Italia y ya se le metió en la cabeza, vamos a dar esa expresión, conquistar Nápoles. En aquella época era de la corona de Aragón era Sicilia, Cerdeña y poco más, aparte del sur de Italia. Él se le metió en la cabeza conquistar Nápoles y hasta que no lo consiguió, lo pasó muy mal, no cejó. Y allá por el año 1438, más o menos, es igual, 1400, a mediados del siglo XV, conquista Nápoles. Rey que tiene una importancia para el futuro del rey de Aragón, del reino de Aragón, una importancia tremenda. O sea que va a comenzar el año 23 con una conferencia, una charla. ¿Hablamos de qué mes más o menos? Pues en enero. Enero. La tengo en un borrador del programa, la tengo en enero para iniciar el año. Y luego ya pasar la siguiente charla a Alfonso V. ¿Cómo ha sido, Juan Ignacio, el año 2022 para la Orden? ¿Ya se ha recuperado 100% la normalidad o al principio costó un poco arrancar el año? ¿Cómo ha sido? Puedo decir que sí. Como muestra más clara, me gusta, lo he dicho ya también, lo he mencionado, el día 15 de agosto, nuestro día mayor, hemos nombrado a 7 damas caballeros. Es decir, que desde el año 19, el 19 fue el último que nombramos la última vez. Y nombramos a 2, pero el año anterior que nombramos a 1. Y sin embargo, este año hemos nombrado a 7 nuevas damas y caballeros. Creo que es importante el que en un año
7 nuevas personas se integren en la orden y tienen mucha importancia. El anterior fue el concierto de música en el Castillo de la Mota. El concierto de música, yo creo que puedo decir que es el año que más público ha atendido. El 22, que más público ha ido. Luego tiene fuerza, tiene garra, y eso se muestra en la gente que acude a esa actividad. El concierto de música en el marco del Castillo de la Mota creo que no tiene parangón, eso está claro. Y luego, el anterior, precisamente, tuvimos la visita de dueñas. La orden cada año va visitando una de las 5 villas que he mencionado que le dio de merced su padre. Nos queda Peñafiel. Como veníamos del 2021, que la actividad había sido, como quien dice, nula, pues cogimos una más cerca, más sencilla, Dueñas, pero la que nos queda Peñafiel es la intención hacerla en el año 2023. Y ahí cerraríamos el ciclo de visitas a las 5 villas mencionadas. Ahora mismo la orden está atravesando su mejor momento desde que se creó. ¿Cuánto tiempo lleva ya la orden aquí funcionando en Medina? En el año 2009. O sea, lleváis, yo no se me olvida, en el año 2008 fue mi primera conferencia donde propuse que los que quisieran hacerse de la orden, fíjate, el detalle, yo dije, abajo he puesto un folio que está en blanco. Por favor, los que quieran apuntarse a la orden, después de la conferencia, que vayan a ese folio y se apunten. Digo, si hay menos de 25, bueno, he dado una charla informática sobre la orden y tan a gusto nos vamos a quedar todos. Si se apuntan más de 25, continúo con el trabajo que voy a iniciar de creación, de nuevo recreación de la orden. Se apuntaron 35, con lo cual inicié, y en el año 2009, esa conferencia fue en el 8, y en el 2009 ya todo el papeleo de darse de alta en el ayuntamiento, en la junta, etcétera, etcétera. En estos 13 años que cuenta de vida la orden, ¿está ahora mismo en su mejor momento, Ignacio? ¿O ha habido un momento mejor que este hace años? Yo creo que el COVID ha sido malo, no voy a negar una realidad, pero la fuerza que tenía la gente como guardada en una caja ha salido en el 2022, y mi deseo es que se mantenga. Y de momento, con esta actividad, que es importante, creo que sí que vamos a ir recuperando, y no poco a poco, por lo que he dicho de que en este 2022 las actividades han sido generosas, con lo cual yo pienso que el 23 puede ser un gran hito para las actividades de la orden. O sea, que va poco a poco creciendo y está cada año en su mejor momento, ¿no? Sí, según van pasando los años, momento, como el vino pues va siendo mejor entonces lo que es la orden. Exactamente. Pues ya saben ustedes, puertas abiertas el día 26, el lugar, el Centro Cultural Integrado. Centro Cultural Integrado. En el Zaguán, a mí, pero te voy a decir un chascarrillo, el Centro Cultural Integrado, cuando entro por la puerta de diario, me meto a ser posible siempre hacia la derecha, porque es donde está el original del edificio. Hablo del edificio ahora, la parte original del edificio, preciosa. Un zaguán que no tiene parangón, el claustro que es precioso y se mantiene. Me meto a la izquierda y no es que sea malo, no quiero, pero es otro estilo, es moderno, práctico, no digo que no, pero que no se puede ni comparar con el zaguán ni con el claustro donde vamos a llevar a cabo esta actividad. Estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Si dividimos el centro en dos partes, sí, no tiene color, ¿no? Una parte con la otra. Bueno, pues en la parte esa que estamos comentando bonita, ¿no? Sí. Va a tener lugar precisamente este acto donde va a estar presente el alcalde de Medina, el alcalde de Cuéllar y el consejero de presidencia, Jesús Julio Carrero. Pues Juan Ignacio, muchísimas gracias por venir, y cuando haya actividades, por supuesto que estaremos ahí pendientes para contarlos a todos nuestros espectadores. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por permitirme difundir estas noticias.